In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Soy el padre Augusto César Marín Arauz, de la ciudad de Estelí, Nicaragua, América Central. Esta carta es la respuesta a una misiva que he recibido de parte del administrador apostólico sede vacante, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, del Evangelio según San Juan, capítulo 18, verso 22 al 23. Uno de los ministros que estaba a su lado le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le contestó: si hablé mal, muéstrame en qué, y si bien, ¿por qué me pegas? Señor administrador apostólico, sin otro ánimo que el de realizar un servicio a la verdad y a la verdad crucificada, aligerando en cuanto me fuera posible la angustia, que sé, sincera y profunda, causada en todos nosotros por las circunstancias que atravieso hoy en día, y por mi parte, como necesario desahogo ante sus hermanos de un alma herida por las disensiones y sinsentidos sembrados por el enemigo de Dios y de nuestra salvación, y que me apuntan directamente, por la vuestra, contemplando al menos que mis razones bien fundadas, aunque pobremente expuestas, son principalmente el amor a Cristo, a su Iglesia y la veneración del sacerdocio que Él infundió en mis entrañas. Para ese fin, nada mejor que la verdad que iré exponiendo bajo la forma de comentarios a cada una de las afirmaciones principales que contiene vuestra misiva, que por ser inexactas han instalado el desconcierto entre nosotros. Sin más, entro en cada detalle interesante al asunto. Primero, en primer término, con el debido respeto, debo poner en tela de juicio la competencia suficiente del señor administrador apostólico para crear las obligaciones que ha pretendido imponerme. Su excelencia es, como queda dicho, administrador apostólico de una sede vacante, lo cual consta expresamente en la notificación de su designación, nota del señor nuncio apostólico del 6 de julio del año pasado, protocolo número 1120, pleca L87, documento en el cual consta específicamente su condición de administrador apostólico sede vacante, es decir, posee un cargo provisional, cuya duración es hasta el nombramiento y sucesiva toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis de Estelí. En tal caso, y a tenor del derecho, no posee otras facultades que las puramente administrativas, pero no la de legislador y de jurisdicción propias del obispo diocesano ordinario, pues el administrador apostólico solamente es equiparable al obispo cuando su cargo y función resultan estables y permanentes. Canon 368, parte final, y 381, Código de Derecho Canónico. En todo caso, ratifican esta interpretación los cánones 427 y 428, en cuanto impiden al administrador apostólico innovar en cualquier asunto de la diócesis, pues sus funciones, aunque equiparables a las del obispo diocesano, no incluyen aquellas otras que son propias de la naturaleza del pastor. Esto, lejos de ser un alarde jurídico, es de suma importancia para comprender lo alarmante de mi situación, pues como enseguida se verá, me he visto acorralado entre una disposición legal y legítima impartida por el último señor obispo de la diócesis de Estelí, Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, quien por decreto, con fecha del 11 de junio del pasado año 2021, protocolo 530, creaba ciertas y muy graves obligaciones
pastorales a mi cargo, y la posterior decisión del administrador apostólico de suspenderlas a las pocas semanas de haberme sido impuestas por el ordinario local, con los enormes perjuicios que ello conllevaría a mi feligresía, la cual, como se ha dicho en ese mismo decreto mencionado en sus partes iniciales, tiene al párroco como pastor propio, es decir, se me forzó a situarme en una verdadera encrucijada pastoral sin culpa alguna de mi parte. Con el dicho agravante que quien me impartía dicha orden, su excelencia Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, no es propiamente hablando el pastor de esta diócesis de Estelí, sino un administrador provisional cuya función meramente ejecutiva duraría hasta la designación del sucesor de Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, pero quien tomaba a su cargo derogar de facto un recientísimo decreto de su excelencia reverendísima el señor obispo Mata Guevara. Y como en este caso, en otros muchos, las decisiones, decretos que dejó instituidos Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara fueron avasalladas en un abuso de poder por parte del administrador apostólico, quien claramente ha humillado, denigrado y difamado a nuestro querido obispo emérito, Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, practicando con él todo aquello que ha denunciado su santidad Francisco respecto de la cultura del descarte, sin guardar ningún respeto a las décadas que el obispo emérito ofreció de su vida en esta amada diócesis. Pues, obligado a optar sin mediar la más mínima culpa de mi parte, elegí hacer lo que mandaba mi conciencia, esto es, seguir asistiendo a mis fieles mientras la situación no se volviera insostenible y cumplir hasta donde me fuera posible el mandato impartido por el decreto del 11 de junio del año pasado. Como recuerda la carta que me enviara su excelencia el señor administrador apostólico, según Tradiciones Custodes artículo 2, compete exclusivamente al obispo diocesano moderar y regular la liturgia dentro de la diócesis y cuanto tal autorizar o denegar la celebración del rito llamado tridentino, funciones que no tiene el administrador apostólico. Pues en las circunstancias en que me hallaba, me vi forzado a decidir que el administrador apostólico no tiene las facultades que requiere el artículo 2 de Tradiciones Custodes. Luego, la orden impartida es inválida y mi interpretación correcta, porque es regla universal del derecho que lo que es prohibitivo o limita los derechos es siempre de aplicación restrictiva, odiosa sum restringenda, como establecen los cánones 36 y 41 y 138 del Código de Derecho Canónico, que me facultaban a suspender la ejecución de lo mandado indebidamente por el señor administrador apostólico. Segundo punto, viene la cuestión invocada en vuestra correspondencia, referida a si existe o no un grupo oficialmente reconocido. Se dice allí que el administrador apostólico, constatando que no se han establecido grupos oficiales en la diócesis de Estelí, ha tomado la decisión de prohibir la misa tridentina en la parroquia a la que yo serví, parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Esto sencillamente no es cierto y lo desmiente el texto del decreto impartido por el último obispo diocesano, padre, pastor y maestro de esta diócesis, Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, quien en la parte considerando de su decreto del 11 de junio del año pasado, dice textualmente, y cito, que en nuestra diócesis el camino de 14 años en el Summorum Pontificum de su Santidad Benedicto XVI
y concretado en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe desde hace 5 años, ha dado frutos de conversión que nos elevan el corazón agradecido a nuestro Señor y a nuestra Madre Santísima. Si existe en la diócesis un camino, Summorum Pontificum, concretado en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, es de resplandeciente evidencia que tiene que existir algún grupo, por minúsculo que usted lo quiera considerar, por mucho desprecio que usted sienta hacia la tradición, hacia mi persona, hacia el grupo de fieles a los que nunca quiso escuchar ni atender. De lo contrario, usted, señor administrador apostólico, y los consultores están acusando de mentiroso al señor obispo emérito, Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara. Expresamente me indica el señor administrador apostólico que ponga énfasis en darle a la celebración, según el misal del Papa Pablo VI, aquella sacralidad que atrae a muchos al uso antiguo. Con todo respeto, Su Excelencia Monseñor Rolando, ¿celebra usted el misal de Pablo VI obedeciendo a las rúbricas? ¿Acaso no es usted el gran innovador de bailes y cantos protestantes pentecostales en las misas que lamentable y trágicamente tienen que sufrir sus feligreses? Con todo esto, usted admite expresamente que hay muchos que están pendientes del uso antiguo. Más claro imposible. Su documento tiene una gran contradicción. Sobre esto, queridos hermanos, he de decir pues 2 cosas sumamente graves. La primera es que en ninguna parte, en ninguna norma legal, canónica o pastoral, se exige que existan grupos establecidos oficialmente. Lo que requiere en Summorum Pontificum, tanto como tradiciones custodes, es que existan estos grupos, tengan o no reconocimiento oficial del párroco o de otra jerarquía. En el caso de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, lo verificó personal y concretamente el señor obispo Mata Guevara, el obispo emérito a quien usted, señor administrador apostólico, ha ofendido gravemente con sus acciones. Y así, Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara lo ha dejado asentado en su decreto de fecha 11 de junio pasado, y yo mismo, como párroco, doy testimonio de ello. Como consecuencia, dicho señor obispo decidió entonces que durante 5 años se llevase adelante en esta parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe la Sagrada Liturgia Romana de usus antiquior, porque ya se había adquirido un terreno para la construcción y erección de una parroquia personal. Todo esto ha sido ignorado por el señor administrador apostólico, quien nunca ha querido escucharme ni atenderme llamadas telefónicas ni mensajes. Aludiendo precisamente en ese decreto, Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, quien sí dio por tantos años acompañamiento a este proceso de aplicación del Summorum Pontificum, y constatando que armonizaba con atención pastoral ordinaria de la parroquia. Esto es el artículo 1 del decreto. Por el segundo me encomendaba a mí, presbítero Augusto César Marín Arauz, hacer cumplir dicho decreto. Esto es, se me nombraba ejecutor de las disposiciones destinadas a seguir ofreciendo y conservando la liturgia anterior, el Vetus Ordo, la liturgia tradicional, la cual dicho señor obispo asociaba expresamente a la ley suprema de la Iglesia, que es la salvación de las almas. Usted, señor administrador apostólico, lo que menos ha demostrado es tener celo de almas. Desde su llegada han sido muchas las ofensas al obispo emérito, destruyendo todo su legado. El seminario mayor, su facultad de teología, que en la primera reunión con los consultores y sin tener las facultades canónicas para eso, usted decidió suprimir.
decisiones concernientes a la entonces perteneciente a la diócesis Universidad Católica del Trópico Seco. ¿Cuántos malos tratos al personal dio usted allí? ¿Cuántas faltas de caridad? ¿Cuántas disposiciones arbitrarias? ¿Cuántos gritos y golpes de mesa han tenido que sufrir los trabajadores? Nótese, de paso, que siendo yo ejecutor del decreto de su excelencia, al privárseme de la facultad de celebrar los sacramentos según el uso antiquor, sencillamente se derogaba de facto el decreto del 11 de junio del año 2021, que reconocía estos derechos a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, no a mi persona, a no ser como mero ejecutor, y se me autorizaba a seguir celebrando los sagrados misterios según usted privadamente, sin fieles y fuera del templo. Le pregunto, Su Excelencia, porque ese día usted dijo que hasta allí le daban las entrañas de misericordia. Si usted me expulsa del templo, ¿en dónde voy a celebrar la misa tradicional? Poniéndome en la tremenda y deshonrosa disyuntiva de gozarme yo solo de aquellos derechos que se habían reconocido a mis feligreses y de los cuales habían sido injustamente privados, que es como decir, los dejaron con las narices pegadas a la vidriera. Señor administrador, es usted quien nos expulsó del templo con el látigo de su soberbia, con el látigo de su falta de escucha. Por mucho que usted hable de sinodalidad, se siente el autoritarismo con que ha manejado su episcopado durante estos años, privando incluso a los fieles de su diócesis durante el año de la pandemia de los sacramentos. ¿Cuántas almas gritaban al cielo para confesarse, para poder comulgar? Pudimos ver fieles arrodillados fuera de los templos de sus diócesis, rogando y pidiendo ante el Santísimo Sacramento clemencia y misericordia, mientras usted se encerraba en su curia diocesana y hacía reuniones con los sacerdotes únicamente por Zoom, por temor a ser contagiado. ¡Cuánta diferencia con los santos! ¿Cuál es el ejemplo para los sacerdotes jóvenes, para los seminaristas, de entrega, de sacrificio, de dar la vida por las almas? Con todo el respeto, Su Excelencia Reverendísima, se lo expreso. Es mi deseo, pues, llevar a vuestro ánimo estas simples, sencillas y estridentes verdades, comprobables por cualquiera de nosotros en documentos disponibles y que desarticulan muchos de los malos argumentos que me han sido propuestos y opuestos como razones fundamentales de las prohibiciones ilegales de que he sido objeto. De más está decir que no existe ningún decreto formal del señor administrador apostólico, Monseñor Álvarez, que derogue la norma creada por Monseñor Mata Guevara, que de todos modos sería ilícito por falta de competencia. Esto es una norma objetiva y pública que tentara a lo menos igualar la jerarquía jurídica de aquella otra disposición que de facto se estaba dejando sin efecto. En vuestra carta se alude varias veces a mi conducta, la del padre Marín, pero se deja siempre de lado la cuestión relativa a los derechos y estados de ánimo de los feligreses adheridos a la liturgia tradicional de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, objeto de los desvelos del señor obispo Mata Guevara. Y queridos fieles, aprovecho para decirles que cuentan con las oraciones del obispo emérito. Esta fue otra razón que me llevó a tomar las decisiones que finalmente llevé a cabo. Dicho lo cual, no pasaré adelante sin afrontar un asunto complejo y que afea mucho la administración apostólica presente, y es que todo esto se podría haber evitado mediando un sano espíritu de colaboración, caridad bien entendida y respeto por las personas. Lo que menos he sentido del administrador apostólico es respeto. Y de igual manera del encargado de pastoral, el padre Freddy López, quien
en el obispado anterior, fungía como vicario de pastoral. Nunca me visitó, nunca recibí un acompañamiento de parte de él y sin embargo siempre estuvo atacando el proceso de aplicación del Sumorum Pontificum en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Nunca se sentó para dialogar, siempre imponiendo sus prejuicios y sus criterios limitados a una teología de la liberación que impregna todo su estilo y manera de ser sacerdotal. Y esto se manifiesta también en los ataques virulentos realizados contra otros hermanos sacerdotes, ataques virulentos que ustedes pueden comprobar en las redes sociales. Su radio y su canal de televisión, su púlpito, se convirtió en una bomba en contra de sus hermanos sacerdotes. Y era el vicario de pastoral, que no visitaba las parroquias, pero que sí permanecía en una experiencia muy particular en su propia casa cural, sin conocer la realidad de la diócesis, viviendo solo de documentos de escritorio, sin ver, juzgar y actuar. Pues bien, desde luego, una sumisión real a la voluntad salvífica del Divino Salvador ha hecho falta en todo este proceso de tratamiento hacia mi persona, hacia la feligresía, hacia mí como sacerdote de la Iglesia Católica. Ahora lo demostraré con argumentos y ejemplos irrefutables. Cuando poco después de la renuncia de Monseñor Mata Guevara y luego de la publicación del motu propio Traditiones Custodes, me acerqué ingenua y filialmente al señor administrador apostólico para exponerle la misión que se me había encomendado pocas semanas atrás y esperando de él la comprensión y auxilios de que era tan necesitada mi feligresía y yo mismo, no esperé que se me echara encima todo lo que vino después. Otras diócesis habían resuelto los términos de Traditiones Custodes sin tanta sangre en las aceras ni tanto alboroto mediático. Pero usted, su excelencia, Monseñor Rolando José, está acostumbrado a lo mediático. Le gusta ser el centro de atención en lo mediático. Y lamentablemente en esa búsqueda y sed de poder, usted ha destruido tantas vidas. En sus manos, su excelencia reverendísima, están almas, no cosas. Justo por no ser obispo diocesano, tenía su excelencia inmejorables herramientas en sus manos para solucionar, al menos provisionalmente, todo este entuerto y para poder reducirlo a su mínima expresión o a su mínima explosión. Y estas soluciones constaban y aún están ahí en las disposiciones del motu propio y en el derecho general, brindando una colección de posibilidades distintas a las de perseguir, reprimir y enojar a una comunidad parroquial ejemplar, piadosa y desde luego obediente y sumisa a las disposiciones de su jerarquía, que los condujesen sabia, prudente y dulcemente a los brazos del fundador de la Iglesia Católica, del único dueño de la Iglesia Católica. Se prefirió perder dicha comunidad parroquial antes que realmente, moderar litúrgicamente las cosas, si es que había algo que moderar, porque usted no conoce la misa tradicional, nunca participó, nunca conoció a los fieles, habiéndole yo invitado. Mi propia reacción, queridos hermanos, ha sido provocada por la violencia que he visto al ser reprimido brutalmente, al recibir una prohibición y supresión absoluta. Y es por esto que he visto esta violencia y las lágrimas en los ojos de mis feligreses diciéndome: no tienen derecho a quitarnos la misa tradicional, porque han adquirido derechos legítimamente, porque conocían el decreto del obispo emérito, Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara,
porque se estaba trabajando en armonía y convivencia en la parroquia. Pero se ha sustituido la violencia, se ha impuesto condiciones gravísimas que atentan contra la pastoralidad que tanto se habla. Y esa sustitución de una violencia que podría haber sido mínima, se ha impartido una violencia máxima, denigrante, como los hechos últimos han demostrado. Esto no son palabras, son hechos y muy graves. Por eso tengo en mis manos vuestra tremenda carta y no otra cosa. Se pudo haber tomado cualquier solución, pero se prefirió la supresión. Se pudo haber conversado amablemente y cristianamente, pero no se hizo, porque usted solo tiene oídos, señor administrador apostólico, para los sacerdotes que estarán en su línea y que no tendrán criterios para saber contradecirle. No tuve la fortuna de sus llamadas como otros sacerdotes tienen la oportunidad de que usted los llame con frecuencia, los visite largamente para compartir el café y pasearse por los jardines de sus parroquias. No tuve esa oportunidad yo. No tuve oportunidad de sentir de parte suya muestras de cariño paterno para poder transmitir a mis abrumados fieles. No tuve oportunidad de ser visto como hijo de Dios. Veamos ahora esas soluciones. Tradiciones Custodes requiere principalmente que se extrañe el rito tradicional de las parroquias, pudiendo siempre derivárselo a otros lugares, lo cual está contemplado expresamente en el decreto pontificio, y es lo que he hecho. Se ha llevado a cabo en muchísimas partes. También era posible dejar las cosas como estaban, a la espera de conocer con más profundidad el sentido de la norma y tomar asimismo una decisión que aliviase el golpe tremendo que podría derivarse de su imprudente, lisa y llana supresión. El tiempo es maestro de sabiduría, señor administrador apostólico. Sus destinatarios, heridos en lo más hondo, podían tomar cada cual un camino distinto y esta dispersión ser consecuencia de una medida imprudente y demoledora. Se trata de seres humanos, hijos de Dios por el bautismo, fieles que asisten regularmente a la Santa Misa, que se hayan vinculado a la forma litúrgica tradicional que usted detesta, porque usted ha abrazado el protestantismo pentecostal en su manera de expresarse, en el contenido de sus predicaciones y en la forma en que usted, de forma aberrante, abusa de la liturgia de su santidad Pablo VI. Así como reconoce usted expresamente que la gente busca, que los fieles buscan la sacralidad, y eso lo encuentran en el uso antiguo. No debe extrañarle que después de ver los shows que se hacen de la Santa Misa, la gente quiera vivir el rito tradicional. El propio Papa, su Santidad Juan Pablo II, admitió expresamente en su motu proprio Ecclesia Dei Afflicta que la liturgia tradicional era una justa aspiración de los fieles. Pues bien, en lugar de tratar cordial y caritativamente a estas pobres personas, se prefirió el mazazo inesperado y mortal, cual si fueran animales de matadero. No somos animales de matadero, Monseñor Rolando José. Somos seres humanos, tenemos sentimientos, tenemos rostros. Mírenos al rostro. No solamente escuche los aplausos de los que disfruta. Mire el rostro y los corazones de las almas. En todo caso, se pudo permitir que se celebrara el uso antiquor en algún sitio distinto a la parroquia. Usted en su prohibición no dice dónde, ni siquiera
en la última misiva hace referencia a una posible solución. Simplemente, como un dictador y tirano, quiere sentirse dueño de esta diócesis. Ni siquiera el ordinario es dueño de la diócesis. El Santo Padre y los obispos son custodios de la tradición, no propietarios de la tradición, y no pueden enseñorearse de una manera tiránica de las ovejas del rebaño de nuestro Señor. Aún así, pudiendo haberlo hecho y designar algún sitio distinto de la parroquia, que sería un cumplimiento algo restrictivo, en verdad, estricto de las disposiciones de tradiciones custodes, sobre todo en donde dice que el artículo 3, el obispo en las diócesis en las que hasta ahora hay presencia de uno o más grupos que celebran según el misal anterior a la reforma de 1970 debe indicar uno o varios lugares donde los fieles pertenecientes a estos grupos pueden reunirse para la celebración de la Eucaristía, no en las iglesias parroquiales y sin erigir nuevas parroquias personales. Pero se ha preferido espiar y perseguir, haciendo causa de oscuras denuncias que, tomando forma de acusaciones en la carta que ahora contesto, acaso deshonren más al que las levanta que a quien las formula. Qué lamentable que hasta ahora hayamos tenido un vicario pastoral y ahora encargado de pastoral que ha destruido tanto la comunión sacerdotal. Y esto es demostrable por el clero de esta diócesis. Basta e invoco que se haga una investigación profunda al respecto. Todo esto se pudo hacer a fin de aplicar la mayor benevolencia posible y no permitir que los fieles, especialmente los más humildes, fuesen escandalizados con la percepción de que en la iglesia, como en la peor política, al cambio de la persona que ejerce la autoridad, supone la remoción completa del derecho y que la doctrina, que a causa de ello no tiene estabilidad ni coherencia, a cada paso todo debe removerse y cambiarse. Su llegada a esta diócesis, señor administrador apostólico, ha creado caos, dolor, indignación y ha demostrado que su mentalidad de cultura del descarte con un obispo emérito también la aplica con un sacerdote de 77 años, nombrado prelado de honor de su santidad Benedicto XVI, a quien usted en un plazo no mayor de 24 horas le ha pedido la administración de un templo. Así corre usted a los ancianos, así trata usted a los ancianos. En este contexto, y esto es importante, debe tenerse muy presente que la autorización dictada en junio del año pasado por el obispo diocesano fue conferida a la parroquia y no solamente a su titular, que la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe por un periodo de 5 años, para conservar el rico tesoro de nuestra fe, celebrado en la Sagrada Liturgia Romana de usos antiguos, atendiendo al magisterio perenne de la Santa Madre Iglesia, razón por la cual habría de tenerse muy en cuenta y cuidadosamente que se trataba de derechos adquiridos de la feligresía, adherida al rito tradicional, que por el decreto del 11 de junio del año pasado se vio beneficiada de un modo especial con su reconocimiento por parte del señor obispo residencial, y no como meros derechos en expectativa, sino como derechos plenamente adquiridos y propios, mediante una decisión legislativa de su autoridad competente, la cual ahora no debería haber sido sorpresiva y violentamente suprimida, para no causar escándalo y dolor, como de hecho sucedió. Y esta doctrina jurídica asegura que de cualquier modo que fuese, la remoción de un derecho legítimamente adquirido es una grave injusticia. Se intentó suavizar todo eso, no se quiso. Señor administrador apostólico, usted que habla de injusticia, ha venido a cometer muchas injusticias en esta diócesis de Estelí. Empezando, y reitero, las injusticias que usted ha cometido con nuestro obispo emérito, Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, a quien no le ha tenido respeto, ni a su episcopado, ni a su edad. Se pudo también dispensar a esa comunidad parroquial de los términos del motu propio,
por lo menos hasta tanto se designara un obispo residencial o se cumpliera el plazo indicado en el decreto del 11 de junio, a tenor de lo que dispone el canon 87 del Código de Derecho Canónico, lo cual es facultad del diocesano, que el administrador apostólico seguramente no tendría, por cuanto se ha explicado, pero cuyo uso, aun siendo o pudiendo ser ilegal, sería menos agresivo, menos nocivo que el simple aplastamiento que de hecho aconteció. Todo esto indica que soluciones alternativas había y eran muchas, variadas y caritativas, y que por lo tanto había posibilidad de realizar un gesto de caridad pastoral que usted, señor administrador, en ningún momento demostró, ni conmigo ni con los fieles. Se prefirió la dureza del golpe de mano mortal e inesperado. Porque digamos las cosas como son, Tradiciones Custodes no exigía aplastar cabezas y desarmar feligresías, sino todo lo contrario, tal como lo demostraba la autoridad suprema de la Iglesia. El propio Santo Padre, pocos días atrás, ha dado un ejemplo dictando un decreto el día 11 de febrero pasado, por el cual dispensa a los sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro de todas las disposiciones del motu propio Tradiciones Custodis, los cuales podrán continuar celebrando todos los sacramentos del usus antiquor. ¿Era tan difícil imitar al sumo pontífice? ¿O, si fuera posible, anticipársele en la caridad? Se prefirió la demolición. Prueba inequívoca del espíritu controversial que anima todas estas medidas es la afirmación que solo puedo calificar de torpe y mendaz, relativa a nuestro supuesto apartamiento de la comunión de la Iglesia, a causa de que mis parroquianos y yo mismo hemos deseado seguir la observancia de un decreto de la autoridad competente que aún no ha cumplido un año de antigüedad. Antes que con profundo dolor, ese tal anuncio parece haber sido hecho bajo la presión de una indisimulable jocosidad, porque todavía al momento de ser escritas esas líneas, las de comunicación entre ustedes y yo no estaban cortadas, pero sí envejecidas por la falta de uso. Porque si fuera cierto que la comunidad eclesial queda cortada por el mero hecho de celebrarse los sacramentos de la Iglesia fuera de los templos, en los casos de extrema necesidad, en que los mandatos del administrador apostólico ha puesto a mi feligresía y a mí, el primer acusado de eso debería de ser el santo doctor Atanasio de Alejandría, quien reprochó a sus adversarios el tener sí los templos como cosa propia, pero que carecían de la fe verdadera. No obstante, al día de hoy, la Iglesia festeja el santo, pero no a sus adversarios. Sin embargo, hoy hay que reflexionar sobre la decisión tomada por el administrador apostólico, si realmente desea imitar a su santidad en un gesto tan aleccionador como ejemplar respecto a la aplicación del motu propio en cuestión. He dejado para el final, por su incumbencia más subjetiva, la cuestión referida a mi persona, a mis decisiones acerca de mi presente y mi futuro. En su día, las razones que ahora expondré las puse en el corazón de mi obispo, Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, quien las aceptó como buenas, y con él toda la Iglesia mediante un acto que por su naturaleza juzgo irrevocable. Se me acusa a mí, un presbítero de la Santa Iglesia, de seguir administrando los sacramentos. Puedo decir sin empacho alguno que no hay acusación más gloriosa que la de hacer partícipes de la encarnación del Hijo de Dios, sin miedo y sin tacha, a todo aquel que se acerque bien dispuesto, brindándole las gracias obtenidas por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, con su pasión, muerte y resurrección, y cuya administración está implícita en nuestra ordenación sacerdotal. Esto solo bastaría para despejar la cuestión. Como ya he dicho, considero que quienes están asociados espiritualmente al usus antiquor tienen derecho a los sacramentos, y para ello he sido especialmente comisionado por el señor obispo Mata Guevara en un decreto perfectamente legítimo, que como quiera que sea, considero sigue vigente. Este decreto generó derechos para los fieles del caso que no pueden suprimirse sin caerse en abuso de poder y arbitrariedad manifiestos,
y ciertas correlativas obligaciones para mí, las que asumí libremente y estoy dispuesto a cumplir hasta el fin, pues entonces a ello me remito. No es la desobediencia, sino una obediencia cuasi heroica, a la cual fui obligado por la inquina del actual administrador de la diócesis y el colegio de consultores que ha actuado absolutamente de forma contraria al plan pastoral que venía trabajando con Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara. Y han sido ellos, algunos en particular, cuyos nombres me reservo, pero que también tengo bien registrados en caso de que me toque defenderme legalmente en los tribunales civiles, lo que me ha puesto en esta situación presente. Quiero expresar que temo por mi integridad física. Quiero expresar que temo a la maldad del señor administrador apostólico y a la maldad de ciertos consultores. Y quiero decirle a toda la población que si algo me llega a suceder, acuso desde ya a Monseñor Rolando José Álvarez Lagos y a los consultores que le acompañan, a excepción de algunos que dejaré en lista confidencial con mi familia. Cualquier cosa que me suceda, a ellos responsabilizo. No es la desobediencia, es una obediencia heroica ante el ataque injusto de este obispo. Por lo demás, mi vinculación con la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, lejos de ser un alejamiento de la Iglesia, es la forma única y accesible que la presente jerarquía local, en conciencia, me ha dejado disponible de mantener mi sacerdocio. Al atosigarme con prohibiciones y amenazas, persecuciones, calumnias, difamaciones, el mismo encargado de pastoral, padre Freddy López, cuánto daño psicológico ha realizado a tantos sacerdotes, seminaristas y a mi persona, constatables y fácilmente verificables. Y hablan de una supuesta pérdida de la comunión eclesial. La pérdida de la comunión eclesial es pérdida de la comunión de la fe. No es una uniformidad jurídica. La uniformidad jurídica es consecuencia de la comunión de la fe. Si no se tiene la fe católica, no se puede estar en comunión. Y yo tengo muchos motivos para dudar de la fe católica del señor administrador apostólico, Monseñor Rolando José. Por la forma como celebra la liturgia, indica que su lex credendi es protestante pentecostal. Esto amenaza nada menos que el núcleo duro de la situación. Cosas que como no logran alejarme antes que integrarme, correrme antes que abrazarme, la completa falta de respeto a mi identidad sacerdotal y la exigencia de una respuesta servil a la que Monseñor Rolando José está acostumbrado, acomodaticia, me ha puesto sin culpa en el camino que ahora me critican, para luego, no sin apartarse de mi alma, una insistente impresión de algo de hipocresía, reclamarme un regreso que probablemente será para humillarme aún más a como ya lo han hecho. Muy difícil, a no ser que ellos quieren mi completa y devastadora destrucción. Y por eso enfatizo nuevamente lo que a partir de esta respuesta mía siga, cualquier cosa que afecte mi integridad física, moral y psicológica, hago responsable al señor administrador apostólico, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, y a ciertos consultores. ¿Qué desean? ¿Que abandone el sacerdocio ordenado, tal cual lo asumí el día de mi ordenación, con conocimiento y aprobación de mi obispo? No lo voy a abandonar. Agradezco a la fraternidad sacerdotal San Pío X que me ha acogido, fortalecido y que me anima a amar al Papa, a amar al administrador apostólico en Cristo Jesús, aunque humanamente parece que las fuerzas faltan por tanto dolor y desprecio recibido.
En cuanto a la supuesta invalidez de los sacramentos a raíz de mi adhesión a la fraternidad, nuevamente la Santa Sede ha dejado sin argumentos a mis calumniadores. Por medio de la Constitución Apostólica Misericordia et Misera de noviembre de 2016, punto 12, en su versión castellana, el Papa Francisco ha concedido a todos los sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X su expreso permiso pontificio para oír confesiones e impartir absoluciones, desde luego siguiendo los libros litúrgicos del ritual tradicional, lo que se suma a la anterior autorización que la todavía existente Comisión Ecclesia Dei le había impartido para celebrar matrimonios plenamente válidos, de manera que de la supuesta invalidez de los sacramentos por mi adhesión a dicha fraternidad, pues eso, no pasa nada. Todo es falso y una calumnia. Ciertamente, y como en el caso de la otra fraternidad sacerdotal, la denominada San Pedro, he de temer más las benevolencias de mis actuales jerarquías que las justicias de la mano del sucesor de Pedro. No debería quejarme. Las circunstancias que no escapan en lo más mínimo a la divina providencia me han ido empujando a una situación de mucha semejanza con la de mi divino maestro, cuando sin buscarlo adrede se vio enfrentado a la jerarquía religiosa de su tiempo, el Sanedrín, por obediencia incondicional al Padre Eterno. Este enfrentamiento presente no lo he buscado, pero desde luego no lo he rehuido, porque no sería fiel ni varonil el hacerlo, y solamente los varones fieles podemos ser sacerdotes de la Iglesia Católica. En Jesucristo, en el corazón de María Santísima Corredentora. Para usted, señor administrador apostólico, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos. Mis oraciones. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén.